¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro. ¿Cómo me gustaría que también fueran parte del episodio fuera de la grabación, ¿no? Y quizás con producción podemos compartir cómo es este momento previo antes de comenzar a grabar estos episodios, especialmente con gente de mucho valor que, a pesar de que puede dedicarse a cualquier cosa y con su capacidad y preparación académica pudiera hasta estar teniendo éxito en otros países. Sin embargo, eligió volver a la República Dominicana con una cultura mucho más amplia, amante del vino, que bueno, también aquí tiene un compañero de futuros vinos, pero hoy queremos conocerlo un poquito más y que nos explique por qué quiere llegar al Congreso Nacional. Hablo del señor Samuel Bonilla. Bienvenido. Gracias, un honor estar aquí. Samuel, primero, me acuerdo de Muy ti. bonito, te tomo la palabra con lo del vino. Pues fantástico, fantástico. Me acuerdo de ti en los pasillos de la universidad. Y se hablaba mucho cuando también eres elegido, me corriges, presidente del comité estudiantil de los estudiantes de economía. Sí. Y desde ahí entonces manifestabas tus inquietudes con respecto a cómo debía marchar la economía nacional, porque en ese momento ya comenzabas tus primeras pinceladas como columnista en distintos medios, por ejemplo en Acento, que ha escrito muchos artículos ahí. Con respecto a eso, ¿por qué entonces luego vas migrando hacia la ciencia política y a la política propiamente tal? Bueno, te cuento, mucha gente no lo sabe, pero originalmente yo quería estudiar ciencia política. Y la carrera de ciencia política no es una oferta disponible en gran parte de las universidades privadas. Y la única universidad en ese momento que yo supiera que ofrecía ciencia política era la UAS. Y mi familia me decía, no vaya para la UAS, eso va a ser un desastre, te vas a pasar 8 años allá, no sé qué. Y yo no tenía claro qué quería estudiar. Y consideré estudiar Derecho en algún momento. Y bueno, y tengo muchas amistades que son abogados, profesionales muy buenos todos. Y mi hermana estudiaba Economía. Y me dijo, estudia Economía, es una ciencia social igual. Claro. Goza de mucho reconocimiento, a ti te va a gustar. Y hasta fui a una clase con ella. ¿A probar? A probar, a ver qué tal. Y efectivamente me pareció una carrera interesante. Yo no sabía exactamente a qué iba, te confieso. Pero yo en ese momento me di cuenta de que habían cosas que condicionaban las decisiones que uno tomaba. O sea, ¿por qué no era una oferta disponible en las universidades privadas? ¿Por qué no le parecía atractivo a las universidades privadas la carrera de ciencia política y así otras? Y es que las universidades privadas al final son negocios. Claro. Y esa es la responsabilidad entonces de la universidad pública. Tener una oferta académica que aunque no le genere dinero, aunque no sea solvente, como Estado, como representante del Estado en la educación superior, pues entendemos que es importante para la ciudadanía. Claro. Formar politólogos, formar literatos, historiadores. Y esas son preguntas que yo me hago hoy. ¿Quién será el relevo de los historiadores de este país? O sea, ¿quiénes serán los sociólogos del futuro? ¿Quiénes serán los comunicadores del futuro? Porque ahora incluso la carrera de comunicación ha migrado, ya es menos periodismo, más comunicación digital o corporativa, pero no, digamos, el enfoque social que uno le adjudica al periodismo. Entonces, nada, yo estudié Economía y la carrera de Economía en la matriz maestra, por lo menos, no necesariamente era una economía que pensaba formar hacedores de políticas públicas. O sea, no sé si era una cuestión intencional de la universidad, pero el grueso de mis compañeros de clase querían trabajar en la banca. Entonces, digamos que el entorno estaba como empujando a los economistas hacia la banca. Motivándolos para eso. En mi promoción, y yo sabía que yo quería... yo estaba como predispuesto a alguna labor social. Yo incluso comencé trabajando en finanzas corporativas, que también es otra cosa que mucha gente no sabe. Yo trabajé en Ernst & Young. Desde que yo entré a la universidad, a los pocos meses ya yo estaba trabajando. Yo comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde para ir a la universidad de 6 a 10 de la noche, casi todos los días. Y estuve 2 años ahí. Y ahí, bueno, aprendí muchísimo, pero también aprendí que eso no era lo que yo quería hacer con mi vida. Y pasé incluso poco tiempo después a ser un analista, un pasante en Hacienda.
en el Departamento de Crédito Público, que es donde se maneja la deuda pública. Claro. Y estando ahí, decido entonces que quiero salir a seguir formándome. Samuel, te interrumpo ahí porque Sí, quiero claro. preguntarte una cosa puntual de lo que has mencionado, porque es la experiencia de muchos de nosotros cuando estuvimos en la universidad. Por eso te decía que coincidía contigo en los pasillos y demás. Y es el hecho de que muchos estudiantes, en ese momento estudiantes, tratamos de integrarnos rápido al mercado laboral, calculando que a los 18, 19 años tenemos que pasar el trabajo que hay que pasar cuando uno entra al mercado laboral para no comenzar tan tarde a insertarse en el mercado laboral, porque de hecho eso va retrasando la inserción de los jóvenes hacia mejores trabajos y mejores remuneraciones. Pero tenía su sacrificio, ¿no? De las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, luego corriendo a la universidad hasta las 10 de la noche y luego volver a empezar. Entonces, ¿no te arrepientes de haber hecho este proceso tan sacrificado, quizás haber disfrutado un poco más tu época universitaria? Yo definitivamente, yo soy un fiel creyente de que el papel de la universidad no es el de convertirte en un profesional. Yo no creo en la formación universitaria profesionalizante. O no creo que ese es el propósito del paso de una persona por la universidad. Yo soy un fiel creyente en el modelo de artes liberales. Yo creo que el trabajo de la universidad tiene que ser enseñarte a pensar, enseñarte a formular argumentos, enseñarte a preguntar, a amar las preguntas, a ser inquisidor, a cuestionar todos los supuestos que tú traes contigo hasta ese momento de tu vida. O sea, en mi caso particular, quizás el gran supuesto que yo traía conmigo era que la vida que me había tocado vivir a mí era la vida de mucha gente. Y yo salgo de un colegio privado relativamente acomodado a una universidad con un público, con un estudiantado mucho más diverso. Entonces la primera pregunta que me hago es, wow, hay vida más allá de mi burbuja, y qué interesante, y por qué ellos sí y yo no, o al revés. Y entendí que yo me enriquecía en la medida en que conversaba con más personas, porque podía vivir mi vida y también la vida de otros. Y entonces me di cuenta de que el privilegio era mío, y que yo tenía una decisión que tomar del tipo de vida que yo quería vivir. Yo por lo general, a ver, una cosa es lo que tú quisieras y otra cosa es la realidad que te toca, y la lucha, y sobre todo el que hace política, es de tratar de pasar de la realidad a ese ideal, pero idealmente yo quisiera que las personas que vayan a la universidad no tengan que trabajar. Y la gente dirá, bueno, pero tú saliste bien y te va bien y no sé qué, pero por lo general cuando tú estás trabajando el día entero y estudiando el día entero es difícil hacer las dos cosas bien. Es muy fácil descuidar una o la otra, o no, o digamos, reformulo, no lo aprovechas al máximo. O sea, idealmente la universidad, esos 4 años, 3, 4, 5, 6 años, ese es el momento donde tú te puedes sentar con calma a leer un libro, a pensar en los problemas desde lejos, sin que tus opiniones tengan consecuencias. Claro. Hay incluso los gringos hablan del Ivory Tower, del privilegio del Ivory Tower, de gente que opina, gente muy inteligente que opina, pero desde muy lejos, muy distante de la realidad. Y una de las cosas que a mí me disgustó de la academia gringa cuando llegué a ella años después, es que los politólogos, quienes se forman para ser profesores de ciencia política, a veces ni disfrutan el día a día de la política. Y eso para mí era muy doloroso, porque yo decía, bueno, pero ¿cómo no te interesa? Si uno hace política para ayudar a la gente, para que la gente viva mejor. Entonces, sí. Samuel, hablando de eso, pero quiero quedarme un momentito en la educación, porque me acuerdo de tu intervención en un programa muy visto a nivel nacional, donde enfrentaste un proyecto de ley que hablaba de financiamiento privado, créditos educativos con financiamiento privado. Porque en tu noción no es una responsabilidad del sector privado, sino más bien del Estado de establecer estos mecanismos o de estas garantías. Pero explícame un poquito más este tema y cómo ves realmente el modelo educativo de la República Dominicana. Te lo pregunto a raíz de que evidentemente tenemos un rezago brutal, claro, y así lo demuestran las más recientes mediciones internacionales. Sí, eso fue esta noche en María Cela, una mesa. A mí me invitaron para hablar sobre un proyecto de ley que buscaba crear un departamento dentro del Ministerio de Educación Superior cuyo propósito era ofrecer créditos educativos, gestionar créditos educativos. Y bueno, en la mesa estaba también Agustín Burgos, un diputado de La Vega que fue el proponente de ese proyecto. Entonces a mí eso me genera mucha preocupación,
porque el rol del Estado no es garantizar que las universidades privadas tengan altos niveles de matrícula, es garantizar el derecho a la educación. Y lo he dicho respecto de la educación a nivel superior y lo digo también respecto de la educación preescolar. Cuando tú tomas decisiones desde el Estado, y por esto es importante reconocer tu privilegio, tú tienes que pensar que la situación en la que tú estás hoy no necesariamente es la situación en la que tú estás mañana. E idealmente tú tomas una decisión pensando que de repente el desfavorecido eres tú. Entonces, ¿qué tú quisieras que haga el Estado si tú fueras la persona que nace al lado de una cañada? O sea, ¿tú quieres que el Estado sea el que piense que tú estás condenado a vivir así? ¿O tú quieres que el Estado genere las herramientas para poder ayudarte a ser un ciudadano con todas las capacidades de participar de la vida en colectivo? Entonces, la responsabilidad del Estado, ofrecer una universidad pública de calidad. Entonces, ¿por qué mucha gente quiere acudir a un crédito público? Porque en la universidad pública no goza de reputación. O sea, la gente entiende, y no es casualidad, que lo privado supera con creces lo público, que la calidad de un servicio privado es mejor que lo público. Entonces, vuelvo a lo de la política te condiciona. Eso no es casual. A nosotros nos enseñaron a pensar eso. A mí me parece súper injusto que una gestión de gobierno no cree en lo público, no invierte en lo público, no planifique lo público para que funcione y después diga, no funciona. Pero aquí está la oferta privada. Por cierto, mira, tú, bachiller meritorio, ¿por qué no vas a la OIM? ¿O por qué no vas a UTESA? ¿O por qué no vas a la Universidad del Caribe? Eso más allá de los conflictos de interés. O sea, yo ni siquiera entro en esa discusión. Yo creo que la responsabilidad del Estado es garantizar que todos los estudiantes, todos los bachilleres que quieran acceder a la universidad lo puedan hacer y que tengan una buena formación. ¿Tú quieres ir a lo particular? Pues fantástico, pero esa tiene que ser una decisión tuya, pero no porque lo público no estaba disponible. Porque tú piensas en el costo de la vida. O sea, una de las cosas que llama la atención cuando tú vives en la República Dominicana es que vivir en República Dominicana es carísimo. Vivir en Santo Domingo en particular es súper caro. Y te lo dice una persona que vivió en grandes ciudades del mundo y la factura del supermercado es la misma en Los Ángeles y en Santo Domingo. Y la calidad de los productos no es la misma. Entonces, ¿por qué yo hago política? Porque yo quiero que eso cambie. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir bien y por eso mi candidatura, la creación de Opción Democrática, o sea, nosotros estamos tratando de conquistar derechos, de defender lo público, que de alguna manera también es defender lo privado, porque yo siempre lo digo, si tú tuvieras acceso a una escuela pública de calidad, si tú tuvieras acceso a hospitales públicos de calidad, si tuvieras transporte público, de repente tu ingreso rinde para el ocio. El ocio es un privilegio, la gente no lo piensa. Participar en política es costoso también, es un lujo. Rinde para poder emprender. O sea, esa idea de que vivimos en un país de emprendedores. Yo creo que vivimos en un país de talento. O sea, aquí hay mucho talento, pero es prácticamente imposible emprender. O sea, el sistema está hecho casi como para que tú no puedas. ¿Con qué dinero? Para desmotivarte. Es más, claro, para desmotivarte. Es más, tú te sientas en cualquier espacio y tú conversas con la familia y la discusión de la familia es, óyeme, tengo que buscar un saco de cuarto para llevar a mis hijos a tal colegio, al que me gusta, al que queda cerca de mi casa. Porque entonces además la búsqueda de soluciones individuales y privadas a esos problemas que son colectivos hacen que todo sea ineficiente. O sea, pienso en el tránsito y cómo el problema del tránsito, el caos del tránsito en Santo Domingo ha obligado a que la gente se zonifique y se tenga que quedar en su sector. Claro. O sea, ya uno no tiene incentivos para en mi caso más porque yo soy candidato en mi circunscripción, pero se me hace difícil salir de mi circunscripción porque tengo que enfrentarme a una hora de tapón a donde sea que vaya. Claro. Samuel, no puedo desaprovechar la oportunidad, aprovechando, valga la redundancia, tu formación en economía. Eventualmente, si llegases al Congreso Nacional de ganar en mayo de este año, es casi inevitable que entre en discusión una serie de reformas. Y entre ellas, por supuesto, yo diría la mal llamada reforma fiscal, porque evidentemente aquí nunca ha habido en los últimos años una reforma fiscal. Lo que han habido son ajustes que de alguna forma han lacerado en muchas ocasiones, o así lo ha sentido la opinión pública perteneciente sobre todo a la clase media trabajadora, sobre los nuevos impuestos. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que debiera ser una auténtica reforma fiscal? Bueno, a ver, esa es una pregunta compleja y lo que sea que yo diga aquí hoy va a ser muy distinto a lo que pase. Y digo eso porque, a ver, déjame dar un paso atrás.
todo el mundo habla de la gran reforma fiscal de Balaguer a principios de los 90. Si eso fue posible, es porque el escenario político lo controlaba él prácticamente. O sea, era muy fácil impulsar una reforma de ese tipo porque era casi por decreto. Era un Congreso muy pequeño. O sea, los liderazgos políticos tenían control de los actores políticos. Ahora tú tienes un Congreso, me refiero solo a la Cámara de Diputados, donde hay 190 jeques, cada uno con su visión de país, a quien hay que convencer de que vote de cierta manera. Cada impuesto que se apruebe es una ley. Cuando se habla de reforma fiscal, hay que hablar del gasto. Hay que hablar de los impuestos. Esta discusión de la reforma fiscal se presta para muchos titulares, porque si yo te digo a ti hoy que vamos a reducir un impuesto, van a decir, Samuel quiere reducir impuestos, y si te digo que hay que crear un impuesto, van a decir, Samuel quiere subir los impuestos, y yo creo que no es ni una cosa ni la otra, es todo. Hay impuestos que hay que reducirlos, hay impuestos que de repente hay que eliminarlos, y de repente tenemos que buscar la manera de crear algunos impuestos que no laceren la calidad de vida de la gente, pero que le den una posibilidad al Estado de recaudar. Tenemos que definir cuáles son los sectores que queremos impulsar, porque las exenciones fiscales son para eso. Y tú puedes pensar en, qué sé yo, la exención fiscal de desarrollo fronterizo. Tú puedes pensar en las exenciones fiscales de los que goza el turismo, las exenciones fiscales de las que gozan las zonas francas. Entonces, el modelo económico en República Dominicana a mí me preocupa en sentido general, porque son pocos sectores los que realmente proliferan. Y no es casualidad que los sectores que proliferan son los sectores que gozan de exenciones fiscales. Entonces, más que la reforma fiscal, la pregunta es ¿por qué no son exitosos? O sea, si le quitamos esa almohada, ¿por qué no funcionan? O sea, yo quiero que impulsemos el turismo, pero en mi caso particular, por ejemplo, yo no creo que el turismo puede ser la apuesta. Por muchas razones, pero quizás la principal es porque el turismo no genera los empleos de la mayor calidad. Hay personas en el sector turismo que tienen buenos ingresos, pero la mayoría de los trabajadores son trabajadores de una capa baja. Y de nuevo, ¿para qué impulsamos una reforma fiscal? O sea, todas las decisiones que toman, si todas las decisiones que se tomaran en el Congreso, que toma el liderazgo político, es cómo afecta eso a la calidad de vida de la gente, de la mayoría, las decisiones fueran distintas. Yo tampoco quiero que dejemos de impulsar las zonas francas, pero sí quiero que las empresas que se instalen en las zonas francas sean empresas que agreguen más valor, que traigan consigo empleos de más calidad y que procuremos que sean empleos seguros, que protejan a los trabajadores, porque sabemos que son espacios que se prestan para muchas vulneraciones, para muchas violaciones de derecho. Entonces, aquí hay que repensar el gasto. Por ejemplo, este gobierno, el gobierno del PRM, entró al poder alzando la bandera de la justicia. Y a mí me parece fenomenal. Yo lo hablo mucho con mi esposa, ella es abogada, y ella dice que si ella fuera presidenta mañana, ella lo primero que hiciera es invertir en la justicia, porque o sea, la expectativa del cumplimiento de la ley es importante y condiciona todas las decisiones. Entonces tú dices, ok, la justicia es importante, estamos todos de acuerdo, pero no le dieron presupuesto al Poder Judicial. Y este es un país donde todavía se administra la justicia en furgones en algunos sitios, donde tú tienes pocos fiscales, muy talentosos, por cierto. Te decía que tenía muchas amistades abogados. Sí. O sea, hay una generación nuestra de abogados que hoy son fiscales, que son increíblemente talentosos y están manejando una cantidad de casos sonoros y no dan abasto. Entonces, es injusto. Entonces, pensar en cómo reorientar ese gasto para elevar la calidad de vida, eso es reforma fiscal. Ahora, hay que tener cuidado con como querer meterle una turbina a esa discusión, porque lo que no podemos hacer es cocinar la posibilidad de una reforma fiscal que genuinamente eleve la calidad de vida de la gente. Aquí hay una cultura incluso muy peligrosa de que después de que se apruebe una ley, entonces ya, hay que darle 30 años para que... Y yo creo que eso también te demuestra la necesidad de un Congreso más dinámico, menos estático, que tenga la capacidad de aprobar una ley y en un año decir, mira, hay que modificar un artículo. O sea, ese es el tipo de Congreso que yo quiero. Hay que trabajar la evasión fiscal. Es más, parte de la discusión de una reforma fiscal es mejorar la relación del Estado con el ciudadano, es construir un vínculo de confianza. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que por ignorancia tienen 2 empleos, no saben que tienen que llenar una declaración de impuestos. Pero el día que se enteren, si se enteran, probablemente no van a querer ir a la DGI, porque nada cuesta más que tú ir
a una institución en un país como la República Dominicana, donde las leyes y las instituciones se aplican de forma arbitraria, a decirle yo estoy en violación a la norma. Entonces, ese proceso, por ejemplo, requeriría de un tiempo de amnistía. Claro. Entonces, es una discusión compleja que yo no creo que se va a aprobar en ese... Puedo estar equivocado, pero yo no creo que se va a aprobar en el segundo semestre del 2024 y no creo que es una decisión que se pueda acelerar. Hay que mejorar la calidad del gasto, hay que repensar los impuestos uno a uno. Yo decía en el debate, por ejemplo, el impuesto de las telecomunicaciones se creó, si no me equivoco, en el 2003, 2004, en medio de la crisis, porque se necesitaba ingresos. Claro. Pero era transitorio. Pero eso no es un impuesto selectivo al consumo. El anticipo era transitorio. El anticipo, eso es una locura. A propósito de emprender, qué difícil es emprender con el anticipo. Eso quiebra. Y sobre todo que la mayor parte del tejido empresarial de la República Dominicana es el tejido de las microempresas. Lo que pasa es que uno tiende a pensar, uno tiende a hacer de los casos excepcionales la generalidad. Y eso es peligroso. Samuel, sacar conclusiones sobre esa base. Hablando del debate que lo mencionaste y que mencionaste el debate y los temas que planteaste ahí, nos comentabas fuera de cámara y me permites la información revelada de que, digamos, de alguna manera fue un antes y un después para ti, ¿no? Sí, yo lo digo. Una plataforma interesante. Sí. Sometiste o le entregaste o compartiste con el hoy diputado José Horacio Rodríguez, un amigo nuestro que ha estado aquí en este espacio, hubo un proyecto de ley sobre los debates. El titular decía, de todos los medios de comunicación, cuando lo sometiste, que era la obligatoriedad de los debates. Entonces, explícanos un poquito cómo es que visualizas que un debate sea obligatorio y no que sea una imposición de la cultura política local, más bien de tal manera de que no sea por ley, sino un tema obligatorio como lo es, por ejemplo, pasar por estos almuerzos o disertaciones ante las cámaras de comercio, que todos los candidatos presidenciales lo hacen. ¿Por qué hacerlo obligatorio este debate? Sí, mira, los países cambian de dos maneras. Hay leyes que se aprueban, que luego entonces condicionan a la sociedad, que te sirven como referente. O sea, por decirte, qué sé yo, Brown v. Board of Education. O sea, la necesidad de integrar a los negros al sistema educativo en los Estados Unidos pasó más de una década antes de que se hiciera efectivo. Pero la aprobación de la ley le decía a la población de que era importante para el Estado americano que se diera la integración y se convirtió en bandera de lucha. Lo mismo con el 4%. No se ejecutaba, pero ya sabemos que el Estado tiene la obligación de asignar el 4% para la educación. Entonces, a veces es la ley, pero muchas veces es la sociedad. Que después, entonces, tú tienes una ley que, digamos, sirve para regular esa realidad. Como una suerte de amparo. Como una suerte de amparo, efectivamente. Entonces, ese proyecto es un proyecto de ley, es el proyecto de ley de debates presidenciales. Ese fue como el título que yo le puse informalmente. Y es un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la celebración de debates, efectivamente, porque parte de los titulares decían o insinuaban que los candidatos tenían que participar. Obligado. Era la celebración. No, es que la Junta, porque ese es quizás el elemento clave del proyecto, que la Junta organice debates. Que sea el árbitro. Que sea el árbitro, donde todos los candidatos oficializados puedan participar. Y ese es un proyecto de ley que habla de debates presidenciales en particular. ¿Eso quiere decir que yo solamente creo en los debates presidenciales? No. Tú mismo lo acabas de decir. Yo participé en un debate y fue para mí un antes y un después. Es el espacio que busca igualar la competencia en un país donde la competencia es muy desigual y donde el dinero en la política dominicana es el protagonista. Hablando de eso, Samuel, ¿qué tan cara es la política? ¿Qué tan caro ha sido económicamente, en tu experiencia, ser candidato a diputado? Es carísimo. Es carísimo por muchas razones. Es carísimo porque, aspirar es un costo de oportunidad. Yo estoy haciendo campaña y pudiera estar generando ingresos que no estoy generando. Y digo, yo pudiera trabajar en paralelo, pero probablemente no tendría posibilidades de ganar si estuviera compartiendo responsabilidades. Es carísimo porque como los debates y espacios parecidos a los debates no son tan normales, entonces es tu capacidad de pagar una valla lo que te permite amplificar tu cara, que te conozcan. Y a veces el reconocimiento es tanto más importante que las propuestas, lamentablemente. Es más, recientemente yo conversaba con una asesora colombiana que me decía que 8 de 10 electores en América Latina llegan a las urnas sin saber por quién votar.
Pero como son los partidos grandes quienes tienen, a veces en violación a la ley, copan los entornos de los recintos electorales, entonces la gente dice, fulano, lo acaba de ver y eso trabaja muy poderoso porque tú a veces ni te das cuenta. O sea, las caras se normalizan, así es que funciona la comunicación. Cuando tú no te das cuenta es que el mensaje es más efectivo. 8 de cada 10. 8 es mucho. Es bastante. Es mucho. Y no conozco la fuente, me lo dijo, pero yo no me sorprendería de que sea 6, 7, 8 de cada 10. O sea, sigue siendo un número alto. O sea, yo lo que aspiro es que todo el mundo quiera informarse y que se le facilite también la información. O sea, que tanto la ciudadanía, porque se va educando sobre la importancia de la política, y que el árbitro también haga un esfuerzo de darle a la ciudadanía información de manera oportuna. No el año de las elecciones ni el año anterior, sino siempre. O sea, para eso, para mí, es la publicidad estatal, para informar a la ciudadanía. Yo pienso, por ejemplo, una experiencia que tuve ahora en las elecciones de febrero. Yo estaba apoyando a una candidata regidora de mi partido. Uh-huh. Entonces yo me pasé el día recorriendo recintos, dando apoyo a delegados, en fin. Y pasando por uno de los recintos, me encuentro con mucha gente fuera del recinto. Digo, mucha gente, era un recinto pequeño con una sola mesa, pero habían 10 personas. Era un recinto pequeño, era mucha gente. Y cuando tú vienes de un partido pequeño, si una persona deja de votar y son 10... Cuenta. Tiene peso. Entonces yo bajo el vidrio y le pregunto qué pasa. Y me dice, bueno, es que yo pensaba que mi mesa estaba aquí. Y yo le dije, sí, ese es el centro tal. Pero qué raro, déjame averiguar. Y cuando averiguo, 15, 20 minutos después, habían cambiado el centro de votación. Ya no era ahí, era en otro sitio. Esos 10 votos se perdieron. Y no solo para mí, se perdieron no solo para Opción Democrática y mi candidata, para todo el mundo. O sea, esos son gente que se va a ir a su casa y se va a ir desencantada. Y esa experiencia marca lo que va a ser su relación con la política a futuro. Entonces, cuando vemos que no sale a votar la gente, en parte es por el desencanto acumulado. O sea, literal, la gente entiende que la política no está al servicio de ella. Samuel, viniendo, objetivamente hablando, Opción Democrática es un partido real que está en la calle haciendo su trabajo, tiene su candidata presidencial y su candidato al Congreso Nacional, hizo lo propio a nivel municipal, pero en comparación con estructuras del PLD, PRM y quizás Fuerza del Pueblo, no podríamos decir que es un partido grande en comparación con esto. No lo es. Y en adición, no es secreto para nadie que el costo económico de una campaña y del famoso día D, que el día de elecciones sí. Tiene otro costo económico, claro, que es movilización y demás. ¿No te quita el sueño el hecho de hacer un trabajo destacado, de plantear propuestas y que el día de las elecciones no sea suficiente para que a raíz de ese valor agregado no llegues al Congreso? Claro que me quita el sueño todos los días. si ellos sudan 10, yo sudo 100. Sí, me quita el sueño, pero también por eso hago política. O sea, yo lo digo, o sea, yo lo repito, la política existe para eso, para transformar esa realidad que no es perfecta, que impide que mucha gente pueda participar, que pueda decir lo que piensa, cuyos intereses merecen ser parte de la discusión, lo puedan hacer. O sea, yo trabajo para eso. O sea, mi participación... Es más, cuando yo decidí dar un paso formal a la política en el 2014... creamos el partido. Yo soy cofundador de Opción Democrática. Uh-huh. Fui su primer secretario general. Así es. Del 2014 al 2018. Y el partido nace por eso. Porque había muchas personas que no se sentían representados por los partidos grandes. En ese momento, ya yo veía, no te voy a decir el colapso del sistema de partidos, porque yo no creo que el sistema de partidos está colapsando, pero yo sí veía el colapso del PLD. Que era un partido que lo controlaba todo. Y que por controlarlo todo, la percepción de que lo controlaban de lo que controlaban era mayor. Claro. Yo decía, es que esto no es sostenible, esto va a acabar feo, el país merece otra alternativa. Y así nace Opción Democrática. ¿Y no se liberó en cierta forma o para ti? Y pasaron 6 años antes de que saliera del poder. Pero no, para mí no. O sea, yo me siento... Ya daba claro. Y teníamos razón. ¿No fue para ti una liberación o un paso necesario o un antes y un después para Opción Democrática el hecho de
no romper, pero tomar caminos separados, vamos a decir, Alianza País, Opción Democrática, porque de alguna forma en algún momento se fusionaron y fueron juntos a la elección y demás. Se daba la sensación de que en algún momento iba a ser un solo partido. Pero luego se tomó una decisión valiente, si me preguntas, de Opción Democrática a tomar su propio destino y así lo propio Alianza País. Se liberó el partido del cual formas parte y que fundaste. ¿Fue un paso correcto? ¿Cómo ha sido tu evaluación de esos últimos 10 años? Sí, yo creo que dimos los pasos que teníamos que dar. Mira, es una historia compleja. Yo no la hago con frecuencia. Yo, en lo personal, y mi partido aprendimos mucho. Porque nosotros, cuando nacemos con la intención de participar por primera vez en el 2016. Y la aspiración era que la marca de Opción Democrática, la gente pudiera marcar en la boleta Opción Democrática. Eso no pasó. A nosotros nos negaron el reconocimiento y ya en ese momento nos enfrentábamos a la realidad. Es decir, como fue un aterrizaje forzoso. Era cruda la realidad. Es como, no, ustedes van... Por suerte, cuando nos niegan el reconocimiento, ya Alianza por la Democracia había accedido a ir aliados con nosotros. O sea, en su boleta iban a aparecer todas las candidaturas de Opción Democrática, incluida la presidencial, que en ese momento era Minú. Y nosotros participamos como Alianza por la Democracia, sabiendo que éramos dos organizaciones, pero en la práctica la marca de Opción Democrática no salió. Entonces era como agridulce, porque nacimos muy frescos, tú sabes, con la intención de irrumpir en el escenario político. Claro. Y no pasó. Y terminamos fusionándonos años después con Alianza País, en parte porque nos seguían violando nuestros derechos. Y en el ínterin, o sea, esos 4 años, el tercer y cuarto año de Opción Democrática nos las pasamos en tribunales. Y eso es un aprendizaje importante, que eso te impide hacer política. O sea, todo ese tiempo en los tribunales, todo ese pleito, condiciona las conversaciones, te quita tiempo del territorio, te distrae de las tareas de organización y de movilización, que son la esencia de la política. La creación de estructuras era muy difícil. Entonces nos fusionamos con Alianza País, en parte por una necesidad, pero también convencidos de que compartíamos, de que las bases de ambas organizaciones compartían mucho. Y yo creo que sí comparten mucho, pero ahí me di cuenta también de que las bases de los partidos y las cúpulas no siempre son iguales. Y a veces hay mucho más de lo que una organización comunica. Y yo creo que como nuestras convicciones eran genuinas y teníamos el deseo y la intención de democratizar los espacios de los que fuéramos parte, entonces pues eso no fue posible en Alianza País y seguimos. Nosotros seguíamos entendiendo que la República Dominicana, bueno, y era más evidente todavía en ese momento, porque te dije que en el 2014 creamos el partido previendo el colapso del PLD, pero ya en el 2020, mira lo que pasa. Entonces, nosotros estábamos seguros de que había mucho desencanto y de que la gente estaba necesitada de otros instrumentos, porque el partido no es más que un instrumento. Es decir, esa no es la razón de ser del partido. Pero los partidos son fundamentales y comunican mucho. Por ejemplo, nosotros nos tomamos muy a pecho la rendición de cuentas, porque cuando tú vives en un país donde la gente desconfía, entonces tú tienes que dar señales de que tú vas en otro camino. Claro. Para nosotros la participación de los jóvenes, la participación de las mujeres es fundamental. Y es tan así que los estatutos obligan, o sea, el que milita en Opción Democrática está condicionado por los estatutos, y en los estatutos todos los espacios de toma de decisión son equilibrados. Si son 15, hay 8 mujeres y 7 hombres, u 8 hombres y 7 mujeres, y por lo general en Opción Democrática se da el caso de que son más mujeres. Entonces, los partidos son importantísimos. En ese sentido, y ya hablando específicamente de Opción Democrática, ¿qué te produce en estas etiquetas de que aquí vienen los progres, aquí viene el comunismo, la izquierda, quieren el aborto libre en la República Dominicana? ¿Qué te parece esto? ¿Esto es una forma también quizás de crear un temor del parte del electorado de un partido alternativo? Sí, claro. La respuesta es sí. Las etiquetas... A mí no me gustan las etiquetas porque... A ver, las etiquetas son importantes porque el mundo es complejo. La realidad es compleja y las etiquetas te permiten avanzar. Pero en un contexto como el dominicano, donde hay mucha manipulación, donde hay niveles de educación bajos, donde el poder no se usa de la manera en la que uno quisiera, las etiquetas pueden volverse reduccionistas, en el peor sentido.
O sea, te quieren reducir a cosas puntuales que el poder entiende que pueden no calar electoralmente. Entonces, a mí no me gusta utilizar etiquetas. Por demás, las etiquetas tienen sentido en su contexto. Entonces, tú hablar de la derecha en la República Dominicana y hablar de la derecha en Estados Unidos y hablar de la derecha en Europa y hablar de la derecha en el cono sur del continente latinoamericano, son cosas distintas. Asimismo, la izquierda latinoamericana, la izquierda caribeña, la izquierda estadounidense, la izquierda europea, son distintas. Entonces, ¿a qué izquierda te refieres, por ejemplo? ¿O a qué tipo de progresismo? Entonces yo creo que por eso este espacios como el debate, que creo que se intentó posicionar incluso como un town hall, no es exactamente un town hall, pero los town halls son espacios que te permiten escarbar un poquito más allá de la etiqueta, de la superficie de la etiqueta, para entender qué proponen los candidatos, qué propone Opción Democrática. Y yo creo que los debates mostraron que si hay una propuesta de sentido común, es la adopción democrática. O sea, todo lo que muchos han querido instalar sobre opción democrática queda desmontado con los debates. Con los debates del CODES. Digo los del CODES porque esos son los que se han organizado. Ahora vienen debates de ANGE. Y no sé... Y bueno, tú hablabas... Aprovecho para comentar que tú hablabas de encuentros privados, cerrados. Por ejemplo, las cámaras de comercio organizan exposiciones. Sí. Esos eventos son importantes porque, a ver, por ejemplo, hablar con los agentes productivos de un país, yo creo que es importante. O sea, ¿cuál es mi visión económica de la República Dominicana? Que yo le ofrezco a ellos es fundamental. Pero la belleza del debate es que tú puedes contrastar en tiempo real. Lo hace un poquito más sexy, más picante, ¿verdad? Sí. Porque tú tienes la posibilidad de desafiar. Y sobre todo cuando tú tienes moderadores que pueden utilizar ejemplos concretos, que pueden genuinamente guiar la conversación sin sentirse que están ayudando o lacerando, y que simplemente el debate naturalmente siempre va a tener altos y bajos. Y son espacios sumamente valiosos. Picante sí va a ser, no tenga la menor duda, el próximo debate. Samuel, hemos tenido algunos candidatos de la C1, pero fuera de ahí, la verdad que hemos comenzado también ese proceso de peregrinaje, vamos a decir, y contamos contigo por esa razón y muchas otras. ¿Cuál es la sensación que has tenido con respecto a las quejas o problemáticas de la población de tu circunscripción? Y sobre todo, ¿qué propones? Ok. Bueno, la primera propuesta que yo hice, sabiendo que iba a encontrar dificultades, fue la propuesta del proyecto de ley de debates presidenciales. Eso es lo primero, porque yo sabía que me iba a enfrentar a un escenario político difícil. E incluso preveía escenarios como el de Ángel, que decide establecer un criterio que deja fuera a la mayor parte de los concursantes. Y a mí no me encanta el que se haga un debate con los candidatos de partidos en un momento pequeño, porque yo no creo que hay candidaturas de segunda y candidaturas de primera. Yo creo que hay candidaturas y el electorado es quien tiene que definir si son de primera o de segunda o lo que fuera. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo sé que por más propuestas que yo tenga, hacer el trabajo de fiscalización en el Congreso, que creo es la tarea más importante que tiene un legislador, porque somos un país con leyes... Sobran leyes, algunas pueden ser mejores, pero tenemos muchas leyes y que si las cumpliéramos fuera otro país. Pero sé que hacer el trabajo de fiscalización no es sencillo. ¿A qué me refiero? La Constitución le da atribuciones al legislador. Te dice, Felipe, tú, legislador, vas a fiscalizar. Y lo puedes hacer pidiendo la información a los funcionarios del gobierno, lo puedes invitar a conversar, lo puedes interpelar, o sea, que vayan formalmente a pararse en el hemiciclo a responder preguntas de los legisladores. Puedes hasta someterlo a un juicio político si quieres. Pero la Constitución del 2010 ordena a que se apruebe una ley que reglamente eso. Entonces, yo siempre pongo el caso del muchacho que muere de la mano de la policía en el destacamento de Naco. Un diputado de mi partido invita al director de la policía a conversar. ¿Y qué hace el director? Caso omiso. Entonces, ¿dónde está el régimen de consecuencias asociado a esa invitación? O sea, si no responde, ¿qué pasa? ¿Cuántos días tiene para responder? Entonces, al Congreso hay que darle garra. Y también por eso aprovecho para
rescatar una propuesta que hicimos recientemente, el bloque de candidatos legislativos de Opción Democrática. Hay que darles capacidades técnicas a los legisladores. Porque yo soy economista y soy especialista en temas educativos y hay temas que me interesan, pero yo no soy experto en todos los temas. Y las decisiones que yo tomo en el Congreso tienen implicaciones para la calidad de vida de la gente. Entonces, cuando yo tenga que votar sobre, qué sé yo, algo tan, bueno, no es aleatorio, pero el Código Civil, que contempla una cantidad de temas porque es enorme, o sea, yo me voy a querer asesorar. De entender las implicaciones de mis decisiones y quisiera poder conformar un equipo de asistentes legislativos. Eso no lo tienen los diputados. Y hay personas que dicen, bueno, pero podemos contratar un grupo de personas para todos los legisladores. Y la respuesta es no, porque tú y yo somos inteligentes, pero no coincidimos en todo. Entonces, hay visiones. Claro. Y yo quiero poder promover la implementación de políticas públicas que respondan al país que yo quiero para los dominicanos y las dominicanas. Entonces, esas son como quizás las propuestas más... ¿Más importantes? No son las más importantes. Son importantes, pero a mucha gente le pueden parecer distantes. No, porque creo que eres el primer invitado, producción me puede confirmar o desmentir, que no habla tanto de los proyectos de ley que va a someter, porque aprobar un proyecto de ley, eso es pasar la de Caín en un Congreso Nacional tan diverso como el que tenemos en la República Dominicana, sino que hablas específicamente de la fiscalización, que de hecho, haciendo un trabajo mínimamente bueno de fiscalización, te desmarcarías de muchas gestiones de algunos diputados históricamente hablando, ¿no? Entonces me parece más que interesante. Bueno, y voy a conectar con lo que hablábamos al principio de para qué son las universidades. O sea, la gente dice, ¿qué es fiscalización? Hacer preguntas es fiscalizar. Y tú aprendes a hacer preguntas. Tú aprendes a participar. Tú aprendes a perderle el miedo a disentir. Tú aprendes a no entender el disenso como algo malo. O sea, tú aprendes a entender que las diferencias de opiniones enriquecen un espacio. Eso se aprende. Se aprende en las escuelas, se aprende en la universidad. Tú no naces sabiendo interactuar con otro. Yo creo que las aulas son espacios maravillosos para instalar ideas, pero también para darte la oportunidad de equivocarte. Y de saber qué tú harías cuando te pasan una cantidad de cosas o cuando se refieren a ti de cierta manera. Claro. O cuando dicen algo con lo que tú no estás de acuerdo. Tú aprendes a conocerte. Entonces, eso es fiscalizar. Entonces, definitivamente, alzar la voz en el Congreso y rescato ahí el trabajo que han hecho Mario Sosa, por ejemplo, en el Consejo de Regidores, que lamentablemente los regidores, la gente no los conoce tanto, pero son los legisladores. Ellos son el Congreso del legisladores del ayuntamiento. De la ciudad. Y el trabajo que ha hecho José Horacio, que en gran medida ha sido levantar la mano, levantar la voz cuando, por ejemplo, se quieren robar 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas de mi circunscripción? Mi circunscripción tiene los mismos problemas que tiene el país, pero yo creo que los tiene en mayor escala. O sea, la circunscripción 2 es muy particular porque tiene cosas muy parecidas al polígono central. O sea, tiene muchos sectores acomodados, Viejo Arroyo Hondo, Cuesta Hermosa, Los Pinos, parte de Los Ríos, Isabel Villas, pero también tiene algunos de los barrios más pobres de la capital y del país. Pienso en Cristo Rey, pienso en Girasoles, pienso en Palma Real. Entonces, los problemas que antes pensábamos que eran para un grupo de personas son los problemas de todo el mundo. Y te voy a poner varios ejemplos. El problema de la salud. La salud es una crisis a nivel nacional. ¿Qué vive una persona en condiciones de pobreza? Una persona en condiciones de pobreza trata de llegar a un hospital para que le resuelvan el problema y no se lo resuelven. Esa es la crisis que vive el pobre en materia de salud. El rico va a una clínica, entra por el pasillo de emergencia y te recibe un cajero. Muchas veces para encontrar que la máquina está dañada o que no hay camillas suficientes o que no te pueden atender. Y eso es lo que te compra el dinero. Es tan poderoso el dinero que no te puede ofrecer un trato particularmente bueno. O sea, la crisis de salud la vive todo el mundo. Crisis, el agua. La mayoría de la gente de mi circunscripción no recibe agua potable en su casa. Siglo XXI, 2024. Y ese problema no es solo... Bueno, hay una paradoja. La gente que vive más cerca de los cuerpos de agua son la gente con menos acceso a agua. Eso es súper triste. O sea, gente que nace al lado de la cañada. Pero no tiene acceso al agua. Gente que no tiene acceso al agua. Y un tercer pilar. Y que incluso le sale huyendo
al agua. Y el gobierno trabaja con la misma lógica y es una lógica errada. El gobierno, ¿cómo trata de sanear, entre comillas, la cañada? Que no la sanean, la canalizan, le tiran cemento o usan tuberías para desviar el agua. Cuando en realidad lo que tenemos que buscar es una manera de mantener el flujo del agua y aprender a distanciarnos. O sea, el problema no es la naturaleza, porque la naturaleza no viene con plásticos, no viene con químicos. El problema es el crecimiento urbano sin planificación. Sin Y tú ves el Cinturón Verde, que es un grupo de áreas verdes, cuerpos de agua, que en el 93 por decreto se definen como para ser protegidas. Y tú ves la circunscripción 2, y una gran parte de la circunscripción se construyó sobre esas áreas verdes, y lo que estamos haciendo es poniéndolo en peligro a nosotros mismos. Así como te digo eso, hay que reconocer cosas. En noviembre, sí, creo que fue en noviembre, el Consejo de Regidores aprobó por fin una normativa de uso de suelos. Y también tenemos una ley de ordenamiento territorial. Entonces, fiscalizar es asegurarnos de que esas normativas, esas leyes se cumplan. Claro. Y finalmente, educación. Diríamos que es tu gran iniciativa, lo que más te mueve. Sí. Yo no creo que el problema de la educación es la legislación. O sea, a ver, ahora se está discutiendo una nueva ley que yo me tengo que leer y que, por supuesto, siempre se puede mejorar. Pero yo no creo que los problemas de educación son de legislación, son de mala gestión, gestión pobre, son de falta de un Congreso que fiscalice. Y son muchos los ejemplos. El caso más reciente, el Bono 1000, que se dio un bono para que las familias pudieran acabar el año escolar. El año escolar acaba en junio, eso fue en febrero y pocos días antes de las elecciones. Pero también pienso en la forma en la que se toman decisiones fruto del tipo de relación que hay entre el ministerio y la alianza y la asociación de profesores. Fruto del... Y entonces uno se entera tiempo después por un titular en el periódico. Fruto del acuerdo que hicimos con la ADP, hemos decidido contratar a 9,000 personas. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo fue ese acuerdo? Claro, y 9,000 personas de golpe así. O sea, yo no conozco una sola organización pública o privada que sea exitosa tomando decisiones de ese tipo. Samuel, volviste de un país en Estados Unidos y de una zona donde podías tener infinitas posibilidades profesionales y económicas, por lo menos mucho más que aquí, por razones lógicas de tamaño de economía y demás y de perspectiva. Y luego también, desde el 2014 prácticamente, de manera formal, porque tus inquietudes políticas venían de antes, pasas a fundar un partido que tú sabes que de aquí a que llegue verdaderamente al poder pueden pasar muchos años. Como no, puede que esté equivocado, pero la lógica histórica me indica eso. ¿Por qué tomar el camino más largo cuando una persona con tu capacidad podía tener muchísimo éxito en Estados Unidos y quedarse allá feliz, produciendo muchísimo dinero, probablemente con tu nivel de preparación? ¿Y por qué luego estar acá en la República Dominicana de la mano de un partido que hay que construir de cero y no hacerlo, digamos, por la vía más corta, que sería el éxito más lograble en menor tiempo? Bueno, hay un tema de vocación. Yo sabía que quería, a pesar de que yo siempre he estado entre la política y la academia y de que siempre quiero tener un pie cerca de la academia porque creo que esas discusiones sirven para orientar la teoría es importante para guiar tu accionar político. O sea, yo no pienso la teoría y la práctica de forma divorciada. Entonces, me voy en parte buscando respuestas que no conseguí. Lo que obtuve fue más preguntas o mejores preguntas. Entonces hay una cuestión de vocación. Yo me veía en un futuro infeliz si permanecía allá porque no iba a poder hacer eso que yo quería de participar en política o no de la misma manera. Hay un tema de identidad, de un sentido de pertenencia. Algo muy extraño que yo espero que no se saque de contexto. En la pandemia, bueno, yo sufrí mucho la pandemia. De alguna manera, en muchos sentidos fue un momento importante de mucho provecho para mí, pero yo la sufrí mucho la pandemia. Para mí era muy doloroso ver cómo sufría la gente en República Dominicana estando allá. Y la muerte de un dominicano, a mí me importan, o sea, yo no tolero la injusticia en China me importa y la injusticia en Dominicana me importa, pero si se pudiera, yo sentía la muerte de un dominicano como 10 veces. Es decir, me dolía mucho. Me dolía mucho no estar o no poder opinar, no poder incidir.
Entonces yo sentía que tenía que venir, que pertenecía, bueno, y mi esposa también quería volver y como familia tomamos la decisión de regresar. Y entonces, ¿por qué un partido nuevo? Porque no se trata de cambiar. Y bueno, lo vemos ahora, no se trata de cambiar. Primero hay que saber, él es sociólogo yo creo, Tony Judd, que decía, primero entender qué cambio tú quieres y luego entonces accionar. Se trata de hacer las cosas bien. Y yo creo además que vista la crisis de confianza en la República Dominicana, no importa quién gane, tú vas a luchar contra la falta de legitimidad que tiene el gobierno. Yo creo que, no sé si me estoy desviando, pero yo creo mucho en los sueños. En la política como una manera de hacer posible grandes sueños. Y creo incluso que la responsabilidad de los más altos liderazgos políticos en los países son la de vender sueños. Y entonces rodearse de personas que te ayuden a hacer esos sueños posibles. Y aquí se han vendido pocos sueños. En un momento, en el 96, se vendió el sueño del Nueva York chiquito. Y creo que fue el sueño equivocado. Y estamos pagando el precio ahora de ese sueño. Y creo que también en ese momento esa coyuntura fue como de tanto impacto porque se logró vender un sueño. Es un sueño que trasciende un sector. Hay un libro muy, muy lindo que se llama Mission Oriented Economy de Mariana Mazzucato, que es una economista progresista que está ahora en su mejor momento, asesora a muchos gobiernos en el mundo, que esencialmente dice eso. Hay que darle una misión a la sociedad. Y un ejemplo de eso fue Kennedy diciéndole a los Estados Unidos, vamos a llevar un hombre a la luna. En 10 años llevaremos un hombre a la luna. En 10 hombres llevaremos un hombre a la luna. Y eso, faltaban como 30, pero lo logró. No eran tantos. O sea, tú aceleró el proceso. Aceleró el proceso. Y eso además, súper interesante, porque tú lo piensas en el contexto de la Guerra Fría. Sí. O sea, los rusos, la Unión Soviética le llevaba mucho a los Estados Unidos en inversiones en tecnología, en armamentos y demás. Entonces, era una lucha contra los rusos, pero al mismo tiempo era una manera de empujar a la academia, porque iban a requerir inversiones importantes en ciencias, pero también era una forma de impulsar la industria aeronáutica. Pero motivaban a los medios de comunicación porque decían, wow, no sé qué, un hombre en la luna. A los empresarios porque necesitaban inversiones, o sea, una apuesta. Todos los sectores de la sociedad se entusiasmaron. Entonces, una cosa es tú decir, la alternativa, la otra posibilidad era decir, vamos a invertir en el sector aeronáutico. Eso solamente entusiasma al sector aeronáutico. En cambio, llevar un hombre a la luna entusiasma a todo el mundo. Es una visión, es un sueño. Entonces, yo creo que en la República Dominicana hace falta un sueño. Cada vez que yo digo esto, yo quisiera saber cuál es, pero todavía no lo tengo. Hay países que se han decantado por, qué sé yo, emisión cero de carbono, que requiere, o enfrentar la crisis climática, que refiere transformar el sistema educativo, invertir en ciencias, aprender a manejar la tierra de otra manera. Yo no sé cuál es el sueño nuestro, pero yo creo que ese es el gran desafío que tiene la política que nosotros queremos impulsar. Un sueño que logre transformar la calidad de vida de la gente, que ayude a la gente a entender la importancia de proteger lo público, de defender derechos y de tener una libre empresa que compita sobre la base de reglas claras, que podemos apostar a nosotros. Uh-huh. Samuel, casi me estabas quitando el mensaje final que quisiera que hagas. Le damos la oportunidad a todos nuestros invitados, aspirantes a un puesto de elección en el Congreso Nacional, que le hable directamente a la Cámara en un minuto, en el tiempo que dispongas, y le digas a tus posibles electores por qué Samuel Bonilla debe llegar al Congreso Nacional en mayo próximo. ¿Esa es tu cámara? Esa es mi cámara, ok. Yo hago política porque yo creo que podemos ser mejores. Y el lema de mi campaña es seremos mejores, porque yo estoy convencido de que tenemos que elevar la vara, de que quienes aspiramos a ocupar un asiento en el Congreso tenemos que ser mejores que los que vinieron antes que nosotros. Yo creo que no importa en el lugar donde nos encontremos en la sociedad, todos tenemos la responsabilidad de ser un poco mejores. Y la realidad es que ustedes tienen la posibilidad de ayudar a que seamos un mejor país, votando por políticos que crean en la necesidad de transformar el sistema educativo. Yo lo digo una y mil veces y no me voy a cansar de repetirlo. La educación es la clave para resolver muchos de los problemas de este país. Y yo estoy
más que dispuestos, listos para ayudar al Estado dominicano a repensar nuestro sistema educativo y a repensar el Estado también para que funcione al servicio de la gente. Así que yo los invito a que el 19 de mayo salgan a votar para que decidan ustedes el país que quieren. Voten en la casilla 29, ahí estará mi cara este 19 de mayo. Gracias, Felipe, por esta oportunidad. Gracias a ti, gracias por estar con nosotros. Te deseamos éxitos. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.